El viernes pasado, la flamante vicepresidenta Lucía Topolansky reabrió una polémica que parecía ya lejana, la de Sendik y sus estudios en genética humana. Aquí, en perspectiva, Topolansky opinó que Sendik es seguramente de los que más saben de esta disciplina en Uruguay, pese a no tener un título de licenciado. Según la vicepresidenta, Sendik se va a dedicar ahora a revalidar sus estudios en Cuba y será el primer egresado de la licenciatura en genética humana, una carrera que la Facultad de Ciencias está interesada en crear, según Topolansky. Sus declaraciones motivaron una respuesta de la Sociedad Uruguaya de Genética, un actor que había permanecido en silencio durante toda esta polémica. En un comunicado emitido el viernes de noche, este grupo de científicos remarcó que en Uruguay ya existe una comunidad académica de gran relevancia y dinamismo en genética humana, que durante décadas ha insistido y trabajado en pos del desarrollo de la disciplina. ¿A qué se debe este comunicado? ¿Cuál es la actualidad de la genética humana en Uruguay? Bueno, vamos a conversarlo con dos voceros de la Sociedad Uruguaya de Genética. Nos acompañan aquí en estudios los doctores Leda Roche y Víctor Raggio. Buen día a ambos, Buen día. Es un gusto que estén acá, ¿eh? Hola, buen día, igual. Bueno, Un gusto. Empecemos por algunas definiciones, quizás. ¿Desde cuándo existe la Sociedad Uruguaya de Genética? Es bastante reciente, ¿no? En su actual formulación es a partir del 2007. Había habido algunos intentos previos en los años 70, una primera fundación, después eso no continuó. Durante muchos años la genética quedó incorporada a la Sociedad Uruguaya de Biociencias, como madre más grande, digamos. En el 2007 decidimos refundarla de alguna manera, varios socios, varios de los que ahora somos socios, y desde ahí hasta ahora ha estado funcionando, y no solo funcionando, sino que en crecimiento, de hecho. El punto más alto tal vez fue el año pasado, que está mencionado en el comunicado, con el Congreso Latinoamericano de Genética que se hizo acá en Uruguay. ¿Quiénes son los miembros de la Sociedad de Genética Uruguaya de Genética? Pienso, ahora está en el tapete el tema de la genética humana, pero hay una gran diversidad de ramas de la genética, ¿no? Incluye a todos, incluye a toda la genética. Genética en veterinaria, en agronomía, genética en ciencias básicas, antropología, medicina. Tampoco somos tantos, no daba como para hacer filiales más pequeñas. Y por otro lado, tener una sociedad que nuclea a todos los genetistas nos da visiones de distintos puntos, nos permite aprender unos de otros, que de otra manera no estás conectado. Entonces, es Sociedad Uruguaya de Genética, incluye toda la genética y todos los que trabajan en genética acá en el Uruguay. Y como sociedad científica, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que se plantea? ¿Cuál es el propósito? Un poco son los de toda sociedad científica: promover la investigación, promover la comunicación entre los grupos, promover la interacción entre grupos nacionales o de grupos nacionales con el exterior, promover que los estudiantes se puedan acercar o sepan a quién acercarse, promover la investigación y el trabajo en la disciplina esencialmente. Esa es los objetivos principales. La organización de jornadas científicas y eventos que tienen que ver con eso y su difusión. Y bueno, en ciertas circunstancias, tareas como esta, ¿no? La de informar a la sociedad, de informar a los medios y bueno, promover el desarrollo de la disciplina y de que la gente que quiere trabajar en esas cosas lo pueda hacer de la mejor manera posible. Ese es el objetivo en criollo. Vayamos a la pregunta puntual de ¿a qué se dedica un genetista especializado en genética humana? ¿Podemos poner algunos ejemplos concretos de la práctica? ¿Qué implica la genética humana? Bueno, la genética es el estudio de la transmisión de los caracteres hereditarios, o sea, cómo se heredan los caracteres biológicos de padres a hijos. Y también el estudio de las moléculas que están involucradas en eso, que es la molécula del ADN, que es donde está toda la información genética, y los cromosomas, que es donde la estructura de la célula, donde está la información genética. Entonces, bueno, obviamente que vamos a estudiar eso en los humanos, y entonces tiene muchas vertientes. Por un lado está la genética médica, que va desde las bases genéticas de las enfermedades hasta el consultorio de genética del genetista clínico, que eso lo va a explicar mejor Víctor porque él se dedica a eso. Yo me dedico más bien a la parte de diagnóstico, de investigación, en el diagnóstico de métodos que permiten detectar enfermedades genéticas o susceptibilidad. Después hay toda otra parte que se dedica
a estudiar la diversidad y la evolución humana, que esa es más la parte que también se llama antropología biológica, que también en nuestro país está desarrollada. Después estudia, por ejemplo, las características específicas de la población uruguaya o de sus ancestros, ¿no? En materia de genes, ¿es así? Exactamente. Porque si las poblaciones latinoamericanas somos todas poblaciones mestizadas donde hay una contribución indígena, europea y africana. Pero cada población, incluso muy cercanas, tiene un distinto mestizaje. Y eso nos hace cada población. Por eso es muy importante, por ejemplo, para genes que tienen que ver en enfermedades o incluso para fines forenses, para estudios de poblaciones, para encontrar, por ejemplo, estudios de paternidad o forenses, es fundamental conocer cada población porque no se puede aplicar directamente. Por ejemplo, nosotros en los estudios que hicieron estos grupos que están en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Medicina, encontraron que nosotros tenemos un 6% de genes indígenas, que se suponía que se había perdido la contribución genética indígena en nuestra población y se demostró por estudios genéticos. Lo mismo que tenemos un 10% de genes africanos que también influyen en los tipos de enfermedades que podemos tener. Y lo mismo, Europa no es todo una misma población. No es lo mismo las poblaciones de Europa que poblaron Estados Unidos, donde hay muchos estudios, que las que poblaron nuestro país, que son más bien mediterráneas. Entonces eso también, con eso viene toda la carga genética que hoy tenemos nosotros, buena y mala, digamos, que nos protege o nos hace susceptibles. Doctor Raggio, ¿alguna puntualización respecto, por ejemplo, a lo que decía la doctora Roche sobre su especialidad? Sí. A mí siempre me lo preguntan, ¿no? Yo cuando digo en una reunión social, yo soy médico, ¿qué hace dentro de medicina genética? Todo el mundo se imagina un laboratorio mezclando el ADN de un dinosaurio, cosas. Y yo en realidad estoy sentadito en mi oficina, mi consultorio es lo más parecido al consultorio de un psicoanalista que uno se puede imaginar. Los genetistas clínicos nos dedicamos a eso, a ver pacientes, a hablar con los pacientes, a hablar con los colegas y tratar de aportar desde la genética herramientas que pueden ser importantes en el diagnóstico, en el pronóstico, en la prevención de enfermedades y en un área que es más específica de la disciplina, que es el asesoramiento genético, que es el ayudar sobre todo a parejas a tomar ciertas decisiones reproductivas en función de riesgos genéticos que tengan. Y por supuesto interactuando con los demás colegas, ¿no? Ese es el trabajo del genetista clínico que en Uruguay muchos de los que nos dedicamos a la genética en Uruguay y a la genética humana lo hacemos desde la clínica, directa o indirectamente, porque también está la parte de laboratorio que acompaña ese trabajo, ¿no? Vayamos ahora al tema que de alguna manera nos convocaba. Ustedes se habían mantenido al margen de toda la polémica con respecto al título de CENDIC, hasta que ahora la senadora Lucía Topolansky reflotó de alguna manera el tema con estas declaraciones aquí en Perspectiva el jueves pasado. ¿Qué opinión general tienen de lo que ha sido toda esta controversia como especialistas en genética humana? Bueno, nosotros como científicos hemos tratado de no involucrarnos. Por un lado ha generado muchas confusiones, pero por otro lado también ha puesto a la genética un poco más en el conocimiento de las personas. Por eso, después que se fue dando todo este proceso, nos pareció que era un momento de salir a explicar un poco más directamente cuáles eran las funciones de la genética. Pero digamos que otra cosa que también estaba relacionada con lo que hacemos en la sociedad es que todos, la gran mayoría estamos en el ambiente académico y nos preocupamos de la formación de recursos humanos. Entonces, un poco la polémica iba un poco más por ahí, que es un título universitario, cuál es la formación. Entonces, en ese sentido, nos parece que, si bien nosotros, todos no, pero la gran mayoría somos profesores de la facultad o tanto en la parte clínica como en la parte de otras investigaciones genéticas, o del Instituto Pasteur o de alguna universidad privada que hacemos formación. Y bueno, entonces ahí nos interesaba aclarar que si bien en el Uruguay y en muchos países no hay una licenciatura en genética humana con ese nombre, sí hay otras carreras
que donde uno se puede especializar en genética. Y ya en vamos a genética entrar en ese aspecto porque vale la pena Claro. pasarlo en limpio, ¿no? Y dejarlo claro de cómo se estudia entonces y qué pueden hacer, qué caminos tienen para seguir Claro. quienes estén interesados en estudiar de genética. Pero a propósito de este tema en particular, a raíz de la polémica pública que se ha generado, ¿en algún momento percibieron que el prestigio de la disciplina estaba siendo dañado de alguna manera? Porque, bueno, hubo muchos comentarios, ¿no? Por ejemplo, no sé, bromas en redes sociales. Me imagino que a ustedes les debe haber a pasado nosotros mismos. en reuniones sociales, Sí, que este claro. tema salía una y otra vez y les preguntaban. ¿Cómo lo vivieron desde ese punto de vista? Yo no lo viví desde el sentimiento de desprestigio o un sentimiento negativo. Lo que sí lo viví con cierta preocupación, porque lo primero que vimos nosotros es el gran desconocimiento que había en los medios y en la sociedad en general y eventualmente en los políticos de qué es lo que se hace en genética acá, qué es lo que se puede estudiar y qué es lo que no. Desde el primer momento yo percibí eso y lo conversamos con los compañeros, no como sociedad en sí, pero sí en los grupos de trabajo. Y en las palabras de la vicepresidenta el otro día acá mismo, dijo cosas positivas, resaltó la importancia de la genética, resaltó la necesidad de aumentar el trabajo en genética en Uruguay. Ella puso un ejemplo en salud humana, pero habría muchos otros. Pero a mí me pareció, por lo menos, y lo discutimos, eso sí lo discutimos, en una interpretación apresurada uno podía entender que había que empezar de cero o que no había genética antes. Vamos a escuchar exactamente, si le parece, qué era lo que decía y cómo lo decía la senadora y ahora vicepresidenta Lucía Topolansky. Del punto de vista de la genética humana, pienso que en Uruguay es uno de los que sabe más, aunque no tenga ese esa es otra historia cartoncito. Para discutir Entonces, aparte. Me consta que él ahora va a dedicarse a rivalidad lo que pueda, porque en Uruguay no existe esa licenciatura, existe en biología humana. Entonces le sirven todas esas materias que él hizo, le sirven. Le faltaría una materia que es matemáticas, que esa no tenía. Y es decir, un curso le falta y la tesis. ¿Qué fue entonces lo que particularmente les molestó, les llamó la atención de estas declaraciones de Lucía Topolansky como para, bueno, tener que salir a hacer estas aclaraciones? Bueno, un poco lo que estaban hablando recién es que yo creo que hasta ahora nosotros no nos habíamos sentido como que se había contribuido a la falta de apreciación de la genética en la sociedad. Pero estas declaraciones un poquito dieron la impresión de que de parte de una persona gobernante que venía diciendo cosas muy interesantes y respetables, se notó como un desconocimiento. Uh-huh. Entonces, sí, porque ella dice eso, ¿no? Que seguramente Raúl Sendic sea la persona que más sabe de genética en Uruguay. Que yo ustedes creo que entienden que no, que eso no es claro, así, dado la capacitación que hay en esta área y en esta disciplina. Claro, nosotros no pensamos que ella de repente no tuviera la menor idea, sino más bien como que fue en un contexto, pero bueno, quedó eso y nos pareció que era bueno, que era un buen momento para explicar la importancia que tiene para un país que haya científicos, que haya formación de recursos humanos en genética para el desarrollo del país, ¿no? Es como central la comunidad científica, y la genética ahora tiene un papel tan fundamental en la biotecnología, en la medicina, en el progreso de un montón de aspectos, también en la producción animal y vegetal, que parecía que sí, porque la afirmación puede ser hasta cuestionable ya de que la genética como tal, como disciplina, y la genética humana, me imagino en particular, ha avanzado una enormidad desde los años 80 o fines de los 70, cuando Sendic hizo sus estudios en Cuba, ¿no? Sí, claro, es un... Yo lo resaltaría eso, ¿no? La potencial interpretación que se podía hacer de esas palabras, de eso, ¿no? De que no había genética antes. Nuestro comunicado se centra en eso, ¿verdad? En resaltar la historia, el presente y en cierta medida las posibilidades a futuro de la comunidad de genética humana y de genética en general en el Uruguay. Y lo otro que hablábamos, se podía interpretar erróneamente o apresuradamente que uno no puede estudiar genética acá, que es una cosa de las que sin dudas hay que profundizar. Entonces, no sé, a mí por lo menos, y lo que hablamos con algunos otros colegas, no nos salió la necesidad de polemizar o sentirnos, o salir a responder específicamente, y sobre todo polémicas que a veces son inconducentes. Pero sí de aclarar y de informar a la sociedad, eso sí es nuestro rol como
como sociedad científica. Y bueno, fue eso lo que quisimos priorizar. La Sociedad Uruguaya de Genética emitió un comunicado el viernes en donde remarca que en Uruguay ya existe una comunidad académica de gran relevancia y dinamismo en genética humana que durante décadas ha insistido y trabajado en pos de desarrollo de la disciplina. El comunicado aparece luego de que la vicepresidenta Lucía Topolansky dijera, aquí en Perspectiva, que Raúl Sendic es de los que más sabe de genética humana en nuestro país, pese a no tener el título. Bueno, ¿a qué se debe este comunicado? ¿Cuál es la actualidad de la genética humana en Uruguay? De eso es que estamos conversando esta mañana en nuestra entrevista central con dos voceros de la Sociedad Uruguaya de Genética, los doctores Leda Roche y Víctor Rayo. Hay algunas preguntas de los oyentes que van por ese lado. A ver, hay muchas formas de estudiar genética humana como disciplina en Uruguay, ¿no? Pero lo cierto es que una carrera denominada licenciatura en genética humana no existe aquí en nuestro país. En eso le asiste la razón a Topolansky. Sí, indudablemente. Sí. Vale la pena entonces repasar las formas en las que se puede estudiar esta disciplina, la genética humana en Uruguay. ¿Cómo se llega a ser especialista en el área cuando no hay una licenciatura como tal? Claro, bueno, en general va a ser una formación de final de carrera o de posgrado. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina hay un diploma en genética médica, que es una especialización para los médicos que se van a dedicar a la genética clínica. Bien, pero es una especialización después de grado. Ahí está. Bien. Por supuesto que hay contenidos de genética en toda la carrera. Después, en la carrera de biología, de las licenciaturas, que son de Facultad de Ciencias, de Biología, de Bioquímica y de Biología Humana. Biología Humana es una carrera interdisciplinaria entre varias facultades. También la persona, además de todas las materias que son conjuntas para todos, tienen un montón de materias que eligen de profundización. Entonces ahí muchos eligen de genética. Lo mismo, como esas carreras tienen una tesina para terminar la carrera, bueno, muchos eligen un laboratorio de genética humana para hacer esa tesina. Entonces se van perfilando profesionalmente y después cuando hacen la maestría, que es el posgrado, el primer posgrado, también en esa maestría muchos hacen en genética. A su vez en la Facultad de Medicina Pero perdón, también, la licenciatura en biología humana abarca obviamente la genética humana y es lo más parecido, podríamos decir, a lo que puede llegar a ser una licenciatura en genética humana. Sí. Yo pienso que sí. Y de hecho, si la persona al final de la carrera toma materias de genética, es prácticamente, está formado como un biólogo humano genetista. Es relativamente, estamos hablando de una carrera relativamente nueva, ¿no? Sí. Que abarca distintas entre 4 facultades, como decía la doctora Leda Roche, y además es más o menos del año 2004 y el 2005 abrió por primera vez sus inscripciones. En el 2009 se abrieron en 3 sedes del interior del país incluso, y bueno, actualmente hay aproximadamente 650 estudiantes inscriptos. Sí, es un montón. Por supuesto no todos hacen genética o dentro de esa licenciatura, pero y ha tenido esa carrera. Yo he tenido algunos estudiantes como tutores, y bueno, Leda también, y va teniendo desarrollo. Yo creo que es lo más parecido que se podía plantear, y es una buena forma para algunas personas que no quieren hacer estrictamente hablando medicina, que es una carrera más larga y con otro encare. Se puede entrar por este otro lado. Se puede entrar por este otro lado. Lo otro que a mí me parece importante destacar, eso lo conversábamos con algunos colegas de la sociedad, es que cada vez hay más transversalidad entre las carreras. Y de hecho en Uruguay ha habido históricamente, y hay gente hoy que trabaja en genética humana habiendo empezado por la agronomía, o habiendo empezado por veterinaria, o de otras carreras técnicas, porque bueno, los genes son muy parecidos en definitiva, y los recorridos de las personas pueden ser muy, bueno, sujetos a eventualidades, y entonces en realidad no solo hay muchas formas, sino que hay formas que se entrecruzan y que cada uno puede buscar en cierta medida su camino también. Así que ese es otro de los caminos, o sea, porque básicamente entonces decíamos, hay o en la Facultad de Medicina, que se puede obtener el diploma en genética médica en adultos o niños, o a través de los posgrados después, y también está licenciatura en biología humana, pero también está este otro factor, los distintos caminos que pueden llevar incluso a también interés en la genética humana. De Facultad de Química, porque la genética, además de estudios fundamentales o aplicaciones como la atención de los pacientes, también genera un montón de herramientas de laboratorio,
Entonces, por ejemplo, hay químicos que hicieron bioquímica, pero en su laboratorio utilizan las herramientas de la genética. Lo mismo podemos decir de bioquímicos de otra formación, etcétera. Y entonces, lo mismo biólogos hay personas que empezaron como biólogos celulares y ahora son biólogos moleculares, que básicamente la biología molecular y la genética son como dos ciencias muy que que tienen cosas en común. Bien. Y entonces se también superponen. las fronteras son pueden quedar difusas, ¿no? Estoy pensando también incluso dentro de la genética. O sea, la genética es un campo muy particular, pero la genética humana y las demás no están tan separadas. No están entonces, por lo que decía el doctor Rayo. No están tan separadas. Podés agregar, por ejemplo, la biotecnología o la bioinformática. Uno puede hacer genética y puede hacer genética humana sin tocar una muestra biológica ni entrar a un laboratorio en toda su vida, simplemente sentado delante de una computadora. Entonces, en realidad, justamente, eso era uno de... Bueno, un ejemplo de eso lo vimos, por ejemplo, hace poco tuvimos una entrevista acá con Lucía Spangenberg en Gen Lives, ¿no? La empresa de la que también es socio el doctor Rayo, donde quedaba de manifiesto ese tipo de actividades, ¿no? Que se llevan a cabo en nuestro país y donde también la inteligencia artificial y la tecnología tienen mucho que ver. Y te obliga a aprender de programación, de informática en sí, es decir, justamente ese a mí me parece que es uno de los mensajes centrales. A mí me consultan mucha gente, desde muchachos en el liceo a gente grande, y yo siempre les resalto, ¿no? Cómo ser genetista en Uruguay. Entonces yo siempre les resalto eso. Las posibilidades son enormes, cada vez son más. Ahí cada uno tiene que ver qué es lo que le interesa. ¿Vos te interesa la medicina? Bueno, o te interesa la investigación biológica. Entonces, la duda más grande de repente es por dónde empezar. Claro. Pero después las posibilidades son enormes y las ramificaciones o intersecciones son enormes. Topolansky decía que el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, está interesado en crear una licenciatura en genética humana y que Sendik, de hecho, comentaba ella, va a ser el primer uruguayo en egresar de esa carrera. Teniendo la licenciatura en biología humana, como comentamos recién, ¿ustedes estiman que es necesario crear una carrera de licenciatura en genética o sería algo redundante por esto que venimos hablando? Bueno, pienso que es una cosa que hay que estudiar. A lo mejor con el desarrollo entre unos años podría valer la pena. Ahora creo que todavía habría que estudiarlo porque hacer una buena carrera de buen nivel es todo un trabajo. Entonces, hacer una carrera que se superponga mucho con otras, creo que hay que estudiar el tema. Al haberse creado hace tan poco la de biología humana, parece como un poco apresurado crear otra, pero bueno, habría que consultar a todos los interesados y ver. Eso no lo hemos discutido como sociedad. Claro. Donde yo sé. Es una opinión personal, pero creo... Uno no quiere ser cerrado a la innovación, obviamente, pero nosotros acá en Uruguay estamos acostumbrados a esa formación donde uno arranca desde lo biológico o desde lo médico, con una cosa mucho más amplia, y después llega a una cosa más chica como la genética o la genética humana. Y a mí me gusta eso, porque te da una visión más grande del problema, pero sí, es muy discutible, yo no tengo una opinión formada. Sí. Les propongo escuchar algo que comentaba Topolansky y que mencionaba como argumento para crear la licenciatura en genética humana. Escuchemos otro fragmento de la entrevista del jueves con Emiliano. El decano de ciencias, que Juan Cristina, está interesado en que exista esa carrera de genética humana, porque hoy por hoy hay una cantidad de enfermedades que tienen que ver con las cuestiones genéticas. Y por ejemplo, una cosa que él explicaba Cristina, era que nosotros en Uruguay hemos bajado muchísimo la mortalidad infantil, de hecho estamos rankeados en los mejores de América, pero ahora para seguir bajando lo que nos queda, tenemos que ir a la genética, de la madre a la genética. Entonces necesitamos, como el pan, la licenciatura en genética humana. Entonces está muy bien que Raúl se termine rivaleando en licenciatura en biología y después trabaje con ciencias para que la carrera esa esté en Uruguay, y él también va a terminar siendo el primer licenciado en genética humana del país. ¿Cómo ven este otro argumento? ¿Es real que una de las formas entonces y de los caminos que tenemos para bajar la mortalidad infantil está en especializarnos y poner el foco ahora en
la genética humana específicamente para poder lograr bajar esas cifras? Sí, en ese sentido, por eso yo le decía, en las palabras de la vicepresidenta, a mí por lo menos me gustó mucho que resaltara ese aspecto. Porque además lo llevó a un terreno práctico, ¿no? Que quizás uno dice, Sí. bueno, a ver, nunca me había puesto a pensar en cómo podíamos bajar la mortalidad infantil, ya yendo a otro nivel, otro trabajar nivel. en genética humana. Ya en Uruguay hay datos del Ministerio de Salud Pública de la mortalidad infantil, cerca del 40% de esa mortalidad infantil, que es baja, se puede ascribir directa o indirectamente a problemas genéticos. Entonces, ese es un ejemplo, y un ejemplo patente y llevado a problemas prácticos, de la importancia del desarrollo de la genética en el Uruguay, y hay muchos otros. ¿Qué otros? ¿Podemos mencionar, hacer un paréntesis y mencionarlos? Yo mencionaría los que tienen que ver con la prevención de enfermedades del adulto, sobre todo el cáncer, donde hay en algunos casos una predisposición hereditaria al cáncer, en las enfermedades cardiovasculares, que esas dos áreas se trabajan en el Uruguay, ¿no? Predisposición hereditaria a enfermedades cardiovasculares. La propia investigación, porque la investigación en sí lleva a nuevos desarrollos y eventualmente a nuevas herramientas, herramientas de prevención, ¿verdad? Herramientas de aplicación en salud humana. Hay áreas como, por ejemplo, la farmacogenética, es decir, ajustar los tratamientos farmacológicos según la genética del paciente, que también hay esbozos, por lo menos en Uruguay. Eso a veces que es común, por ejemplo, estoy pensando en cuando se determina una enfermedad rara que se llama, para ajustar, por ejemplo, la medicación. No necesariamente enfermedades raras, a veces en enfermedades comunes o con medicamentos de uso bastante amplio, pero que tienen efectos adversos y que los genes pueden decirnos mucho para prevenir esos efectos adversos. El diagnóstico de enfermedades raras, que siempre es un problema para la familia, que te lleva al asesoramiento genético y eventualmente te puede permitir la prevención, el diagnóstico prenatal, la genética aplicada en reproducción humana. Hay muchas herramientas y, por supuesto, las que tienen que ver con producción, ¿no? Es decir, hoy en día está empezando a haber empresas e incluso desde la academia que está empezando a exportar servicios en genética y ya no tanto con la genética humana, pero sí lo que tiene que ver con la agronomía y en veterinario. Y el otra gran área, que en esa yo por lo menos no tengo experiencia y en Uruguay entiendo que está menos desarrollada, que es lo que tiene que ver con el desarrollo de fármacos, a partir de la genética mismo o de los conocimientos en genética, la producción de fármacos. Esto está menos desarrollado, pero todo lo anterior, en mi conocimiento por lo menos. Pero todo lo anterior sí, tenemos, hay grupos ejemplos trabajando concretos de que científicos. Lo que pasa es que me parece para la gente todavía seguramente no ha tratado con la disciplina en particular, ¿no? Excepto en estos casos donde si tiene desafortunadamente la noticia de que tiene una enfermedad rara o si tiene que recurrir a algún medicamento entonces y se lo consulta para... Si no, después el paciente común, ¿en qué otras situaciones Bueno, por ejemplo... acude? Por ejemplo, las técnicas de citogenética, que es el estudio de los cromosomas humanos, se usan para el diagnóstico de muchas afecciones hematológicas, básicamente las leucemias, porque cada leucemia puede tener un tipo de alteraciones cromosómicas muy específicos, o sea, particulares, que permiten ajustar el tratamiento y el seguimiento de la enfermedad. Entonces, en realidad, se usa una técnica de genética y eso se usa en el sistema de salud generalizadamente, digamos. A mí siempre me gusta pensar el problema así, y lo digo así con la gente de interacciones. Hay que pensar que la genética aplicada en medicina, estoy hablando ahora, es por lo menos para el 5 o 10% de la gente. Por ejemplo, si tomás tú los casos de cáncer de mama, una de las causas de muerte frecuentes en Uruguay, justamente entre un sí y de colon, o los cánceres digestivos, entre un 5 y un 10% de ellos pueden tener una fuerte predisposición genética a esos cánceres, para hacerte una idea. Otra cosa que nosotros hemos trabajado en enfermedad de Parkinson. En menos del 10% de los casos de enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa relativamente frecuente, tienen una fuerte base genética en su predisposición. Entonces, lo mismo las enfermedades raras. Si uno junta todas las enfermedades raras y todas las enfermedades raras de causa genética, probablemente tengas un porcentaje de la gente que de 3-4% y de ahí para arriba, digamos, de ahí a aplicaciones en cosas relativamente más frecuentes como las leucemias u otras enfermedades del adulto, el uso de fármacos que a veces son de uso relativamente común. Entonces, en realidad es un montón de gente, es un montón de pacientes los que vemos y los que directa o indirectamente
reciben herramientas de la genética en su asistencia médica, y probablemente va a ser mucho más. ¿Y cómo definirían el estado de situación actual de la genética humana acá en nuestro país en relación a lo que se hace en otras partes del mundo? ¿Y cuál es el potencial que tiene la genética humana para crecer acá en Uruguay? Haya o no después licenciatura, ¿no?, en genética humana. Bueno, pienso que tenemos un grupo de gente trabajando. Es importante la contribución en el sistema de investigadores, de investigadores que hacen genética y genética humana, pero necesitamos mucho más desarrollo. ¿Se puede hacer carrera acá en genética humana o hay necesariamente que irse al exterior? Porque esa era una de las inquietudes que ustedes tenían cuando plantearon, ¿no?, por supuesto el comunicado. Claro, lo que explicaba Víctor antes es que se puede hacer perfectamente acá una carrera de genética humana, y de hecho hay muchos ejemplos. También hay ejemplos de personas que estudiaron en el exterior y han vuelto al país, lo cual es muy bueno, porque estamos recuperando gente muy valiosa y A veces es bueno y además traen conocimientos de afuera, pero es posible. Y otra cosa que es muy buena, de los científicos en el exterior, es que algunos, si bien no están acá, siempre contribuyen y consiguen lugares para doctorados y postdoctorados de los estudiantes jóvenes que vuelven. O sea que hay una comunidad internacional de colaboración también. Eso en todas las ciencias, pero en la nuestra también. Yo, yendo a la pregunta a mí siempre otra cosa que me preguntan seguido, ¿cómo comparamos la genética acá con la genética en el primer mundo? A mí me gusta poner hoy en día un ejemplo. En Uruguay está teniendo lugar ahora el proyecto Urugenomes de la gente del Instituto Pasteur. Y en la última etapa, que tiene que ver con genómica aplicada en medicina, nos invitaron a participar y estamos dando una mano desde el Departamento de Genética de la Facultad de Medicina. Entonces, en esta última etapa del Urugenome se pretende hacer 30 genomas, la secuenciación, lo que se llama la secuenciación de 30 genomas completos para diagnóstico de enfermedades genéticas raras. Eso es primer mundo. La diferencia, o lo que hay que tener en cuenta, es que en el Reino Unido o en Estados Unidos están haciendo de a miles por año, nosotros estamos haciendo 30. Hay que pensarlo en la escala razonable, pero estamos haciendo lo mismo que están haciendo en Boston, en París o en Londres. Ajustándonos a la escala. Quizás a raíz del episodio Sendic han tenido más consultas, por lo menos, de gente que busca dedicarse a la genética humana. Sí. No, sí. Quería comentar que si bien es verdad eso, creo que estamos todavía un poco atrasados en el acceso de toda la población a algunos métodos de genética, sobre todo de diagnóstico, básicos, que, bueno, de a poquito se están incorporando al sistema del FONASA, pero es un poco lentamente. Doctores Leda Roche y Víctor Raggio, integrantes y voceros de la Sociedad Uruguaya de Genética, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, por estas aclaraciones, y bueno, quedamos en contacto, quedamos en conversación para ver también cómo sigue evolucionando esta disciplina, que tanto cambia también y de la que tanto hemos aprendido entonces. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, ha sido un gusto.